Ajá. Va. Ok. Buenos días a todos. El día de hoy vamos a hablar de los dispositivos de drenaje, principalmente de la válvula de Ahmed. El día de hoy nos acompaña el doctor Rodrigo Mateos, nuestro tutor, y también el doctor Antonio Pérez. Un gusto tenerlo aquí, doctor. Y bueno, su servidor, el doctor Cristian Trenado, R3. Vamos a comenzar. Ok, hablando un poquito de historia, el doctor Abdul Mateen Ahmed fue el inventor de la válvula en 1993. Este dispositivo se utiliza principalmente en los pacientes en los cuales no se puede tener un buen control del apío, aún con una terapia máxima de tratamiento. Es una de las alternativas. ¿Cuál va a ser el diseño de esta válvula? Vamos a constar de una placa, una válvula y un tubo de silicón. El tubo de silicón, este se va a extender hacia la cámara anterior o en algunos casos desde la cavidad vítrea hasta la placa o un elemento circundante debajo de la conjuntiva y la cápsula de Tenon. Y el borde de la placa externa tiene una cresta. Este se va a insertar en el extremo distal del tubo y este nos va a disminuir el riesgo de que se vaya a obstruir este tubo por las mismas tejidos de la conjuntiva. Los dispositivos se van a fabricar con diferentes materiales que van a impedir que se obstruyan o se adhieran por fibroblastos. Muchos de ellos dependen del grado de inflamación, digamos del tipo de válvula, van a ser el grado de inflamación que vayan a tener. Estos van a diferir en cuanto a tamaño, forma y los materiales de los distintos tipos de válvula, sobre todo el componente y el tubo. Los materiales más utilizados es el polipropileno y el silicón. Estos son materiales más flexibles y rígidos para su manipulación. Tenemos varios tipos, diferencia de diseño entre varios. En cuanto a la válvula de regulación de la presión intraocular, tenemos los Ahmed y Krupin y otros tubos de drenaje abierto, la Barbelt, Molteno y Shocket. El material de polipropileno va a estar más utilizado en la válvula de Ahmed y en Molteno. Estos van a producir un poquito más de inflamación que los materiales hechos de silicón, que pueden ser el Barbelt, Krupin y también la válvula de Ahmed. Diferentes tipos que tenemos. En la imagen de arriba a su izquierda tenemos la válvula de FP7 que está hecha de silicón. Después tenemos la S2 que está hecha de polipropileno. En medio tenemos la S3 que es la que utilizamos más en pediátricos, que también está hecha de polipropileno. Y la B1 que es la última, pero esa tiene doble placa. La de aquí abajo a la izquierda es la Molteno y las últimas es la Berger, simplemente como diferencia en los diseños. ¿Qué es eso? Ah, gracias. Hablando de la válvula de Ahmed, es uno de los implantes más utilizados para casos de glaucoma complicados, como ya mencionamos. El diseño del tubo y la válvula son de silicón y van a estar sujetos a dos cuerpos de materiales. Tenemos diferentes modelos. Los principalmente utilizados en adultos es el S2 y FP7 y en niños es el S3 y FP8. Y el S2 va a ser más hecho de silicón y el sí, pero el cuerpo va a estar hecho de polipropileno y el FP7, ese sí de silicón. Y en pediátricos tenemos el S3 que va a estar hecho de polipropileno y el FP8 que va a estar hecho de silicón. Ahí tenemos los modelos. Un poco de estructura de la válvula. El cuerpo de los modelos va a tener una superficie aproximada de 184 milímetros cuadrados, más o menos de 16 por 13 milímetros y un grosor de 1.9 milímetros. Y a diferencia de los modelos pediátricos, van a tener una medida de 96 milímetros cuadrados aproximadamente. Hablando un poco de la técnica quirúrgica. Al final voy a poner un video igual explicando, pero bueno, este procedimiento más o menos dura 30 a 40 minutos. Primero vamos a crear un corte de 1 a 2 milímetros de limbo, una pequeña incisión a nivel de la base del fornix. Después vamos a crear un colgajo entre la conjuntiva y la cápsula de Teno. Bueno, ya hablábamos del cuadrante. Siempre tratamos de escoger el cuadrante superotemporal, después el superonasal, luego inferotemporal, luego inferonasal, en ese orden. Es donde se prefiere y entre los músculos rectos. Después de que hagamos el colgajo, vamos a disecar nosotros con tijeras de Westcott, la Tenon y la piesclera para ir haciendo nuestro espacio para colocar la válvula. Podemos hacer también incisiones de relajación radial
en uno o en ambos lados del colgajo para mejorar el espacio quirúrgico. Antes de colocar nosotros el implante, debemos de irrigar el tubo de la válvula para evitar que, bueno, para verificar que no esté obstruida, y dice que debemos de hacerlo con solución salina balanceada, más o menos 2 cc, para verificar que esté permeable. La placa se va a introducir en forma posterior en el espacio subtenoniano y vamos a, la válvula, como podemos observar aquí, vamos a suturar primero, bueno, sí se ve acá, en estos dos perdón, para anclarla a esclera y posteriormente el tubo. El tipo de sutura que podemos utilizar puede ser prolene o nylon 9 ceros. Ah, sí. La válvula se fija en los anteriores, los que están al lado del tubo. Eso. El otro delante. Okay. Ajá, acá. Ah, sí. Pues. Ah, es que aquí sí se mueven. Ah, ya. Pilares en donde se forman tejidos fibrosos. Es más difícil quitar una válvula. Y cuando se tiene que quitar, se tiene que cortar 3 pilares de tejidos fibrosos que se forman justo atrás del edificio. Y la indicación es sí. Es que aquí le muevo, pero según yo sí estoy seleccionando esos, pero ahí salen los de atrás, no sé por qué. Está. Ok, por razón me saqué de onda. Gracias, doctor. Y bueno, posteriormente, ¿dónde vamos a colocar el tubo? La distancia que se mide del limbo es de 8 a 10 milímetros. Antes de eso vamos a nosotros con una cánula, perdónenme, con una aguja de 22 a 23. Vamos a hacer una incisión que va a ser desde esclera hacia cámara anterior, y esa va a estar biselada. Por ahí vamos a introducir viscoelástico y posteriormente ahí se va a introducir el tubo. Y antes de introducir el tubo, podemos tener la precaución nosotros de cauterizar la conjuntiva para tratar de evitar que se introduzca a cámara anterior sangre o se obstruya la vía. Bueno, justamente aquí. Antes de la colocación del tubo, vamos a realizar una paracentesis con una aguja. Ahí va a ser inferotemporal para poder colocar viscoelástico hacia cámara anterior y hacer nuestro túnel. Aquí se va a hacer un sello hermético para que no se fugue el tubo. La aguja debe estar en posición paralela al plano del iris y esto nos va a servir una guía para el tubo con aguja calibre 22 o 23. ¿Cómo vamos a colocar el tubo? Se va a tomar con unas pinzas y se va a introducir a través del canal que ya hicimos con la aguja, y vamos a asegurar el tubo con puntos esclerales. Dicen aquí, hay varias técnicas. Hay unos que solo suturamos el tubo hacia la conjuntiva y esclera, o hay otros que dicen que utilizamos un parche halogénico del mismo paciente. Son como dos técnicas diferentes. En este caso, bueno, hablamos de la del parche. Y bueno, la sutura del rectángulo del paciente debe ser de 5 por 7 milímetros. De igual manera con las mismas suturas. Y para terminar la cirugía, debemos suturar con la conjuntiva con Vicryl. Se van a inyectar antibióticos esteroides subconjuntivales y en el posoperatorio vamos a dar antibióticos, esteroides midriáticos y cicloplégicos tópicos durante las primeras semanas. Aquí decíamos, el primer lugar que tratamos nosotros de introducir la válvula es en el superotemporal. Debemos de evitar el superonasal, sobre todo con los diseños de las placas que son más grandes, para disminuir el riesgo de provocar un estrabismo. Complicaciones de las válvulas. Tenemos varias. La principal, o más bien la más grave durante el posoperatorio temprano, es la hipotonía. Para nosotros evitar esta hipotonía, vamos a obstruir temporalmente la luz del tubo, suturándolo o ligándolo, aumentando así la presión intraocular y se pueda liberar el tubo. También puede haber aumento de la presión intraocular, sobre todo en posoperados tempranos o tardíos. Esto se debe a la formación de la cápsula o la bula en las primeras 4 semanas. Aquí nosotros, bueno, esto se puede deber a que la obstrucción, a que se introdujo fibrina, sangre, iris, membranas vítreas o aceite de silicona al tubo. Esto se puede abrir nuevamente con solución salina o posteriormente también con tratamiento YAG láser. También puede ocurrir una migración, expulsión y erosión. Aquí, debido a un tubo mal asegurado a la esclera,
y este tubo va a migrar hacia atrás, o sea, hacia cámara anterior, o sea, va a estar mal colocado, puede provocar una erosión corneal y lo que nos va a llevar a su vez a una descompensación. También puede haber endoftalmitis por mala colocación de la válvula, en el posoperado tardío por exposición del tubo que no haya estado bien asegurado y esté expuesto, y la infección va a ser principalmente por el agente Propionibacterium acnes. Y por último, como el tubo va a tocar la córnea, perdón, va a haber una descompensación corneal, contacto tubo-córnea, que va a provocar edema y a su vez una descompensación. Y esto también por un reflujo retrógrado en el reservorio de la válvula hacia cámara anterior. ¿Qué indicaciones van a tener el implante de la válvula? Sobre todo cuando hay fracaso en una trabeculectomía previa o hay pacientes no candidatos, también en pacientes jóvenes, glaucoma neovascular, glaucoma asociado a uveitis o en cicatrización conjuntival. Se dice que se prefiere siempre intentar nosotros la trabeculectomía, será como la primera cirugía tipo conjuntival, a menos de que esta no se pueda porque ya la conjuntiva ya ha sido intervenida antes o se haya fracasado, es cuando ya nosotros optamos por colocar la válvula. En pacientes jóvenes, ¿por qué? Porque los pacientes pediátricos con glaucoma, bueno, de edades de 1 mes a 3 años de edad, son casos como más avanzados. El glaucoma juvenil se dice que es más agresivo, entonces pues optamos por la válvula. Tiene una tasa de éxito de 55 a 95% y esto va a ser en pacientes asociados a artritis reumatoide juvenil, glaucoma uveítico y síndrome de Sturge-Weber. Y también pueden tener complicaciones de la misma válvula. En glaucoma monovascular, de igual manera, porque es un glaucoma agresivo, aquí va a tener una tasa de éxito de 60-80%. Se recomienda también combinar con antiangiogénico para aumentar la tasa de éxito en la regulación de la presión intraocular y disminuir el riesgo de las complicaciones. ¿Qué complicaciones puede haber? Hemorragia vítrea, hemorragia supracoroidea, ifema, hipotonía y también descompensación corneal. También en cicatrización conjuntival, porque en algunos casos de una trabeculectomía fallida ocurre cicatrización de la conjuntiva en ambos cuadrantes superiores, sobre todo cuando hubo cirugías previas de conjuntiva, entonces la trabeculectomía fue fallida, entonces por eso se opta al implante de la válvula. También en glaucomas uveíticos. Esta es una alternativa segura en pacientes de alto riesgo para una trabeculectomía o un glaucoma uveítico que no ha podido ser bien controlado. Complicaciones pueden haber bula encapsulada, hipotonía transitoria e ifema. Aquí les traigo un pequeño caso justamente de glaucoma uveítico, de un implante de una válvula de AMED vía pars plana en una paciente que tuvo este tipo de glaucoma. El caso clínico nos dice que era una paciente de 25 años de edad, la cual es tratada con extracción extracapsular de catarata y una trabeculectomía de ambos ojos. Posteriormente se le realizó una ciclocrioterapia bilateral, controlando la enfermedad inflamatoria y la presión intraocular. El ojo izquierdo se mantuvo estable por 15 años, pero posteriormente presentó una PIO de 50 milímetros de mercurio, por lo cual se decide colocar una válvula de AMED por vía pars plana con una vitrectomía previa, debido a alteraciones anatómicas del segmento anterior. Se logró controlar la presión intraocular y se obtuvo una agudeza visual mejor corregida de 20/70. Y como conclusión, para el tratamiento de glaucoma uveítico, el manejo adecuado de la enfermedad de fondo es lo importante y el uso de dispositivos de drenaje valvulados son una muy buena opción para este tipo de glaucomas inflamatorios. Y una alternativa para la colocación de la válvula vía pars plana es también realizando una vitrectomía previa antes. Y traigo un pequeño video de la técnica. Glaucoma valve with pars plana clip surgery. Aquí hablamos primero lo de purgar el tubo, o sea, hay que estar asegurados para que no esté obstruido. Priming is the process of removing all of the air from the tube, as well as the valve body. And then Se dice para que el tubo no esté lleno de aire ni nada que lo obstruya, para que la forma de introducirlo no tenga algo que le dé resistencia, que lo purgamos con solución salina balanceada, como comentamos, para que pueda ser introducido de manera sencilla. Why is priming important? It is important to remove the air so that the eye does not have to exert pressure in order for the aqueous to pass through the valve. Method of priming. Priming is accomplished by injecting 2 cc salt solution or sterile water through the drainage tube.
using a 26 gauge cannula. A lot of force is required to push the fluid through the tube with the pars plana clip. Forming a pocket. Where should the valve plate be placed? Y como les comentaba, vamos a elegir la región superotemporal primero, Quadrant. después la superonasal, luego inferotemporal y luego inferonasal. Quadrant. Third choice, inferior temporal quadrant. Fourth choice, inferior nasal quadrant. The ovid glaucoma valve is placed in between the sclera and Tenon's capsule. A distancia del limbo de 8 a 10 milímetros. Ahí lo podemos medir. Hacemos la incisión a base del fornix. Y con las tijeras Westcott vamos a disecar para hacer nuestro espacio. Pocket should be deep enough for the valve to slide 8 to 10 millimeters away from the limbus. Placement of the valve. It is important to avoid holding the valve. Aquí decía que no hay que tomarla de la parte central porque se puede romper, siempre hay que tomarla de los extremos y así la colocamos y la vamos introduciendo. The valve will slide in easily. Continue to push it in until it can distinctly be seen. Este tipo de válvula que se muestra en el video es diferente, por eso tiene una segunda componente que también vamos a suturar. Placed between rectus muscles and that the anterior edge is actually measured at 8 to 10 millimeters away from the limbus. Suturing the valve. Use the needle holder to hold the suturing needle. Use absorbable sutures, either nylon or Vicryl sutures of 8-0, 9-0, or 10-0 sizes. You can place the sutures prior to insertion or suture through the Dice que hay que bolt at the suturar que interior siempre part los of the puntos valve. sean anclados para poder fijar bien la válvula, que no se nos vaya a mover. Giving a half thick Primero por sclera. los orificios que están en la parte superior y bueno, en este caso también los de la parte de arriba. Placement of the tube in the pars plana. Using a 23 gauge needle, make a needle track about Y se va a 3 hacer to la 4 paracentesis con la millimeters aguja hacia cámara anterior, o se dice que si ya se hizo la vitrectomía pars plana, ahí ya se tiene la incisión, entonces solo por ahí mismo se va a introducir el tubo. Measure the tube to be Ya, sí, 3 to 4 eso se me olvidó. millimeters from the needle track. Y ahí debe de ser más o menos lo que vamos a introducir a cámara anterior, que sean más o menos 3 a 4 milímetros. Dispose of the excess tube that has been cut off. Move the clip over the tube so that the end of the tube can be inserted into the 23 gauge needle track. Make sure that the implant tube is placed in the area where the partial vitrectomy was performed. Suturing the clip. Place the clip over the tube and suture it through the 2 suture holes on the sides using 8-0, 9-0, or 10-0 nylon or Vicryl sutures. Covering the tube with donor tissue. Place patch graft over the pars plana. En este caso utilizan el parche halogénico del mismo paciente, pero si no se puede simplemente cerrar con la misma conjuntiva. Y al final cerramos la herida de la conjuntiva. Fold the conjunctiva over the clip and close the wound by suturing it. Y eso sería todo. Hoy tenemos al doctor Antonio Pérez, como muchos lo conocerán, fue el ex jefe de enseñanza de aquí, pues nos va a ayudar con algunos comentarios, algunas dudas que tengan con respecto a la clase, pero primero yo voy a hacer algunas preguntas, ¿saben?
Sabemos a qué distancia vamos a colocar el implante valvular, o el cuerpo valvular. El cuerpo a 8 a 10 milímetros y el tubo se debe colocar. Yo leí en el monolito de la válvula que era, porque ahorita había de ser 3 a 4, pero yo leí que de 2 a 3 milímetros era lo que hay que poner el tubo ya en la cámara. Sí, porque hiciste una pregunta en el caput, ¿no? Y decía 10.5 y era la colocación del tubo. Ajá. Son para que entiendan, el cuerpo es a 10, sí, está bien, de entrada es más 5, sí. Indicaciones, Max. Un glaucoma neovascular, pacientes jóvenes, pacientes que se les intentó hacer la trabeculectomía y fracaso. ¿Qué más? Doctor Toño, ¿qué opinan sobre estos dispositivos? Bien, este tipo de válvulas es muy útil en casos en donde es un paciente que tiene muy alterado su zona de drenaje, principalmente las válvulas vasculares, en donde ya tiene un cierre de 60 grados, ya es muy difícil de matar. Esa técnica que mencionan es la técnica que usan los gringos, porque tienen mucho más acceso a poner un parche de donador justamente sobre el tubo, ¿no? Felix Hill, que es un doctor de glaucoma de la PEC, él ideó una técnica diferente, en donde entra con una aguja negra a 4 milímetros del limbo y a través de ese túnel escleral es por donde está colocando el tubo y lo realiza a 4 milímetros del limbo. Entonces a él se le da como esa técnica, ¿no? La técnica de Felix Hill. El tubo siempre hay que cortarlo con el bisel hacia arriba y tiene que quedar aproximadamente 2 milímetros dentro de la cámara anterior. Cuando introducen el tubo, no tiene que quedar con un toque o yendo hacia arriba, porque si genera un toque endotelial, pues les va a descompensar esa zona. Genera turbulencia a la válvula, entonces en la zona en donde se coloca puede también generar una reducción en el conteo endotelial. No se pueden ir muy abajo tampoco, porque si no van a rasgar la raíz del iris, van a desinsertarlo y pueden generar ahí ifema. Ya me he pasado todo. Bien, de la técnica se mencionaba hacerlo con viscoelástico. Yo no lo hago con viscoelástico, ¿por qué creen? A ver, inflama, no. ¿Qué dijiste, Fabio? ¿Se puede tapar? No, lo drena. No, tampoco. Las válvulas pueden disfuncionar. Entonces tú la purgas, la introduces, pero si le pusiste viscoelástico, el tubo va a estar lleno de viscoelástico por lo menos unos días. Entonces te puede dar la falsa impresión de que esa válvula es funcional. Se reabsorbe el viscoelástico y al día siguiente tienes una cámara plana. Si a alguien les ha tocado ver una válvula disfuncional e hiperfiltrante, esa cámara está totalmente en atalamia porque el dispositivo absorbe, drena todo. Entonces, cuando yo la coloco, si veo que se va a atalamia, quiere decir que esa válvula está disfuncional. Si no tengo otra, ¿qué harían? ¿Se la quitan, le hacen trague? ¿Qué? La introducieron y se fue a atalamia. ¿Mm? La va a seguir chupando. Y si le pones visco a la semana, lo va a absorber y va a seguir en atalamia. ¿Por qué? Se cierra la válvula. Se coloca un tubo de Vicryl entre la unión del cuerpo y el tubo, y ese tubo de Vicryl nos va a generar esa resistencia que buscamos hasta que se forme el tejido fibroso sobre el cuerpo valvular que nos esté regulando la presión. Los dispositivos no valvulados, como la Barbelt, ese es uno de los principios. Se puede introducir una sutura a través del lumen o se puede colocar un tubo, una sutura de Vicryl fuerte en la unión del tubo hasta que se forme esta capa de fibrosis sobre el cuerpo valvular y ahora sí se regula el flujo. Si no, se drena esa cámara anterior. ¿Qué más? Los modelos. La S2 es un modelo rígido, ya no se utiliza, ya no está en el mercado. La única que estamos utilizando es la FP7, que es un modelo flexible. Hay diferentes escuelas para la fijación. En mi escuela lo hacíamos con nylon 8 ceros, en los 2 puntos anteriores que les había mostrado.
Si no tienen, se puede hacer también con nylon 10 ceros, no pasa nada. Lo ideal es 8 ceros. Y en el APEC lo hacen con seda. Yo nunca lo he hecho con seda, así que no sé cómo funciona. Es con nylon. Con nylon 8. Ujú. Pero los libros refieren que el uso de micromisión es muy controversial en este tipo de procedimientos. Ujú. O sea, porque retrasan, por así decirlo, un poco el proceso de fibrosis, que pues es esperable, que después puede llegar a usar hipotonía. Ujú. ¿Usted usa la micromisión en la cirugía? ¿Lo utiliza? En mi escuela nunca la usamos, pero la escuela, por ejemplo, de Paxca, en todas las válvulas les ponen mitomicina. E incluso me dijo el doctor un día que hasta 8 minutos le dejan las esponjas de mitomicina y que han tenido buenos resultados y no han tenido complicaciones. Yo nunca lo he realizado. Y justo yo también platicaba con Sara así, y decía que por qué evitar las hipertensivas Ujú. a las 6 semanas. Todas las válvulas, después de 6 semanas, más o menos van a generar una hipertensiva. Puedes creer que a lo mejor la válvula que está funcionando bien funciona así. Normal, la función esperada con la cicatrización. Y eso es lo que comentaba, que con la mitomicina no es eso. Yo la verdad no la he aplicado, no sé. Yo no, tampoco. Hay nuevos dispositivos que ahorita están muy en auge, que es el dispositivo de Paul, pero justo lo que comentaba con Toño, realmente no hay algo diferente o relevante. Y pues, y ya, de los mix ya se sale por eso. Creo que ya has puesto, ¿no? Sí, hay dispositivos nuevos que son de menor invasión. Por ejemplo, está el que acaba de salir, que es el Preserflow. Ese dispositivo es un tubo nada más, no tiene cuerpo valvular. Y la técnica es bastante similar, muy similar. Haces tu disección conjuntival y entras a 3 milímetros de limbo. Y es un tubo que entra directo a la cámara anterior. Es un material mucho más flexible, mucho más delgado, más fino, entonces con eso también se puede evitar que se formen erosiones del tubo. Es muy frecuente ver que se erosiona el tubo. Si se expone y ya está erosionado y no tienes alguna forma de cubrirlo, hay que quitar esa válvula, porque si no es un riesgo de endoftalmitis. Si tienes alguna otra medida con la que lo puedas recubrir, como un parche de esclera, por ejemplo, alguna membrana, o si la conjuntiva te da para cubrir esa zona, pues lo puedes hacer. El Preserflow está padre, funciona bastante bien, presiones adecuadas, riesgos bajos, no tienes ese cuerpo valvular tan grande, pero las indicaciones son diferentes. O sea, yo no le pondría un Preserflow a un glaucoma neovascular, porque muy probablemente en unos meses esa conjuntiva ya va a estar cicatrizada y no va a haber filtración. Hay otros que se pueden introducir por vía AVE interno con un goniolente. Ahorita se me fue el nombre de ese dispositivo, pero también es un tubito que se coloca a través de la malla trabecular y sale directamente al espacio subconjuntival, que está hecho de un material porcino. No, el Express es otro dispositivo de Alcon, que ese es como un dispositivo de fierrito, como un shunt. Y en ese se tiene que hacer un tapete escleral, como si fuera una trabeculectomía, y a través de ese tapete introduces el dispositivo. Tampoco no es valvulado, pero se regula también. ¿Qué más? Sí, yo tengo un par de dudas, ¿no? La primera es cómo elegir entre seleccionar un paciente para ponerle valvulado o no valvulado. Y otra es físicamente o más bien mecánicamente, no encontré bien, no entendí bien al menos cómo funcionaba la válvula. O sea, simplemente es que permite el paso de líquido y no permite que se regrese o cómo funciona exactamente la. Elegir entre un dispositivo valvulado o no valvulado es mucho de escuela. Okay. El valvulado funciona bastante bien, pero a largo plazo el no valvulado es mejor. Técnicamente es mucho más difícil un no valvulado y tienes que cerrar el tubo o introducir una sutura y la tienes que retirar después. A largo plazo funciona mejor, pero el no valvulado es mayor riesgo. ¿De qué? De hipotonía. Porque si esa sutura se afloja, ya se va a drenar y tienes que volver a entrar a colocarlo. La barbell tienes que hacer disección de los músculos rectos.
Entonces tienes que tomar los músculos, disecarlos y vas a meter un ala por ahí y la otra de este lado. Eso también te puede generar a largo plazo diplopia, si es que no los disecaste de manera adecuada. Entonces técnicamente es más difícil, los dos son válidos y los dos funcionan bien. Gus, perdón, contestando eso, también estuve leyendo justamente, el tubo se va a introducir y la válvula es la que se va a estar abriendo herméticamente y es la que va a regular. Ya no se va a drenar el humor acuoso a través de la malla trabecular, sino más bien a través del tubo y la válvula. Y esa solita es la que va a regular la apertura y es lo que va a ir, pues regular justamente la presión intraocular. No entiendo bien el mecanismo, pero sí es justamente de que se va a ir abriendo, pero entre el paso se cierra, o sea, ya está pues trabajando. Tiene que ver con la presión, ¿no? Tanto de la cámara como la de la para que Son dos valvas pretensadas de silicón. Cuando se alcanza una presión intraocular ya preestablecida, esas valvas se abren. Un mecanismo de reducción de riesgo de hipotensión es que si no está esa presión preestablecida, se cierran. Entonces es un mecanismo de protección de hipotonía. Es por eso que este dispositivo valvulado funciona bastante bien. ¿Cuál es la presión intraocular de apertura de las valvas? Creo que 13, 14. Menos. ¿Menos? A partir de 8, bueno, o sea, en 8 se cierran, 8 a 10 se cierran y ya más arriba de eso se abren. Ustedes pueden hacer una compresión en el globo ocular y eso en teoría tiene que reducir la presión intraocular porque estás aumentando la presión intraocular, se está abriendo el mecanismo de las valvas. Que los valvulados a largo plazo pierden efectividad. ¿Se refería con que los no valvulados serán por... Pues mira, en general en glaucoma no hay nada que dure mucho. Todo disfunciona eventualmente, pero los valvulados disfuncionan más rápido que un no valvulado. ¿Y en cuánto tiempo estaríamos pensando que ese dispositivo ya no va a ser suficientemente? Híjole, es muy variable, pero darle una vida media como de unos 5 años. Sí, de hecho, la escuela, por ejemplo, de la PEC, ellos ponen mucho no valvulado en los glaucomas pediátricos congénitos, porque a largo plazo les funciona más. Y en niños, en el caso de la MED, pues es la FP7. La otra, el otro modelo era uno rígido y ya no se utiliza tampoco. Muy bien. La próxima semana tenemos Muy bien. ya no toca presencial, teníamos que aprovechar. Y ahí fue el cambio de perspectiva de colegio de ciencias. Por eso ahí firmó, porque si no hubiéramos intentado salir a su casa. Pues la polifonista. Ya. Igual te paso los links. Sí. Y ahí por comprar eso. Parece bien. ¿Tiene alguna duda? Yo quiero hacer una proporción de lo que